Bienvenidos al bloque Conceptualizando y Reaprendiendo del módulo Transformando nuestras aulas, estrategias y mediaciones flexibles. Este bloque nos va a permitir tener un marco conceptual acerca de lo que son las mediaciones flexibles, flexibilizar el currículo en el aula y demás marcos que nos van a permitir generar prácticas más conscientes y formales en nuestra interacción con nuestros estudiantes. Entonces, vamos en la primera definición sobre el currículo. Es un concepto fundamental antes de hablar de la flexibilización curricular. Desde el documento de flexibilización curricular, una ruta para crear oportunidades de aprendizajes en el marco de la transformación pedagógica de la Secretaría de Educación Distrital del 2021, nos hablan que el currículo es aquel conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación y la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, esos recursos académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Esto pues es también tomado desde la ley 115 del 94 y lo retoman allí en este documento, siendo esta la carta de navegación sobre la cual se mueve la concepción de currículo. Por lo tanto, se generan también o se identifican dos tipos de currículos, el currículo explícito e intencionado y el currículo operativo declarado o práctico. Este currículo explícito e intencionado tiene que ver con lo planeado por la institución, lo que se plasma en el PEI de la institución, su plan de estudio, las mallas curriculares, los planes de aula que tienen los docentes, de aquellos proyectos transversales y el sistema institucional de evaluación planteado. Y el currículo operativo declarado práctico es aquel que es evidenciado, generado a través de las prácticas de los docentes, donde surge de esa experiencia de aula, de los resultados, del ajuste de contenidos, de posibilidades de interacción e implementación que tienen los docentes en la interacción con sus estudiantes para lograr esos resultados pedagógicos propuestos. Por lo tanto, nuestro currículo se constituye en una carta de navegación que le permite a la comunidad educativa orientar sus esfuerzos para alcanzar un horizonte común, como lo planteamos allí en la presentación. Quiero que también traído de este documento puedan observar esta metáfora de lo que es el árbol y cómo se construye el currículo, cuáles son sus raíces, su tallo, sus flores, sus hojas desde donde está construido. Y es que las instituciones están llamadas a desarrollar currículos que tengan una estructura que estén fundamentadas en aquellos lineamientos de orden nacional para la construcción del currículo. Tenemos que pensar en que esos lineamientos desde el ministerio, desde lo que nos da la Secretaría de Educación, son importantes y son la base fundamental para generar esos currículos dentro de nuestras instituciones, pero también considerando que el tronco son esos elementos particulares que surgen de los intereses, de las aptitudes, experiencias y contextos de los estudiantes y de la institución educativa en general. Este tronco puede también surgir diversas acciones o en este caso las ramas que permitan a nuestros chicos, a nuestros jóvenes encontrar esas trayectorias de vida, encontrar esas perspectivas que los lleven a alcanzar lo propuesto y que puedan lograr lo que se propone, ese horizonte institucional dentro de las instituciones y esas expectativas que se tienen pues a futuro. Una vez teniendo claro lo que es el currículo de la institución y en el marco en lo que se da el currículo desde donde se plantea, allí sí hablamos de lo que significa la flexibilización curricular y es todo ese proceso en el cual el currículo básico que tenemos en nuestras instituciones podemos generarlo, podemos transformarlo generando posibles ambientes, experiencias y oportunidades diversas de los jóvenes que parten de sus necesidades, que parten de este horizonte que podemos plantear desde las trayectorias y perspectivas de vida. Entonces,
Estamos llamados a flexibilizar el currículo no como un cambio completo del currículo institucional, sino cómo podemos generar esas flexibilizaciones desde el planteamiento y esos no negociables que tiene el currículo para poder desarrollar los objetivos propuestos para los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Otro aspecto determinante que nos habla la flexibilización curricular es que nos plantea los elementos de la estructura curricular que pueden ser llamados a ser flexibilizados. En la parte del gráfico que tenemos allí del espiral, como ven, está en el centro tres elementos fundamentales en este proceso, en esta estructura curricular, que son los actores, los contenidos y los procesos, y cómo a través de los demás elementos podemos también pensar que se puedan transformar y que se puedan flexibilizar. Cuando nos preguntamos a quién se dirige el proceso de aprendizaje, para qué es importante que aprendan, cómo lograr esos aprendizajes de nuestros estudiantes, en qué momentos son oportunos, bajo qué circunstancias, qué herramientas, por qué y cómo podemos valorar esos aprendizajes logrados. Se identifican estos elementos propuestos, son 9 en total. El primero, como les había indicado, los actores; el segundo, contenidos, contexto, propósitos, aprendizajes, indicadores de aprendizaje, contenido, que son los inputs, los procesos, los productos y finalmente la retroalimentación. Esto es un proceso no lineal, por eso está el elemento del espiral. Donde la interacción de estos diversos elementos es una estructura dentro de la estructura curricular es orgánica, y en esa medida pues su relación debe ser armónica para que todos los elementos puedan ser interdependientes. Estos son elementos que nos ayudan a pensar desde dónde podemos realizar procesos de flexibilización en nuestra institución y en el aula. Otro elemento dentro del marco conceptual que quería traerles para este bloque es cómo pensamos la flexibilización curricular y la diversidad en el aula, cómo planteamos clases diferenciadas para nuestros estudiantes. Y dejo esta frase tomado de Carol Ann Tomlinson, que dice: la diferenciación implica que es factible conformar clases donde las variadas realidades pueden abordarse junto con las realidades curriculares. En una clase diferenciada, los puntos en común son reconocidos y aprovechados. De esto nos habla esa diversidad en el aula. Estas posibilidades pasan a ser elementos relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estas diferencias dentro de los estudiantes. El proceso de pensar en hacer clases diferenciadas con nuestros estudiantes en el aula debe ser un proceso proactivo, planificado por el docente, para que sea lo bastante consistente para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes, pero además también conocerlas. Traigo aquí 4 puntos esenciales para entender qué es y qué no es y qué es las clases diferenciadas. Las primeras 2 es lo que no es. No es una enseñanza individualizada. Muchas veces se piensa que cuando se habla de las clases diferenciadas es pensar también en una clase específica, individualizada para cada uno de nuestros estudiantes, lo cual es totalmente imposible. No puede pensarse en que cada estudiante es exacto, porque sería imposible. Lo que puede ser exacto para cada estudiante es imposible. No es un espacio separado para cada estudiante, sino que sí es buscar varios caminos hacia el aprendizaje de acuerdo a lo que yo conozco de nuestros estudiantes. El segundo punto es que no es solo otra manera de conformar grupos heterogéneos. Por lo tanto, hay agrupamientos flexibles que no necesariamente son homogéneos. Deben haber diversas configuraciones grupales. No necesariamente tengo que tener agrupados a los que tienen mayor conocimiento sobre algo o mejores habilidades sobre algo, sino cómo puedo pensar en una clase diferenciada con unos agrupamientos y configuraciones grupales pertinentes para el objetivo que tengo de aprendizaje. El tercero es lo que sí es, que es
una clase diferenciada que nos permite la flexibilización curricular es que está centrada en el estudiante, en el alumno, y pensada centrada en estos jóvenes desde su actitud, desde sus intereses y desde el perfil del estudiante. Esto quiere decir que desde la aptitud pensado desde sus destrezas o comprensión de un tema, desde sus intereses, aquello que les llama la curiosidad, que les entusiasma y que los hace también significativo, y desde el perfil, desde sus maneras de aprender, de qué manera aprende cada uno de mis estudiantes y yo cómo puedo configurar dependiendo del conocimiento de esas necesidades. El cuarto elemento de lo que sí tiene que ver con esas clases diferenciadas, o esa diversidad en el aula, son esos contenidos, contenidos objetivos, perdón, en contenidos, procesos y productos. Los enfoques de cómo puedo estructurar y flexibilizar desde los contenidos, lo que aprenden mis estudiantes, desde el proceso, cómo proceder para encontrar el sentido a las ideas, a la información que se da en los diferentes contextos educativos y los productos que es aquel output que cómo puede mostrar el estudiante lo que realmente ha aprendido. Estos son elementos que nos permiten desde la clase diferenciada pensar en la flexibilización curricular. Por otro lado, adicional a lo anterior, a ver los elementos que se puedan flexibilizar, a ver cómo se hace una organización de nuestras clases a través de esas clases diferenciadas propuestas por Tomlinson. También tenemos las otras herramientas como las pedagogías activas y flexibles. Tengo para este bloque 3 concepciones desde hacia donde, una mirada hacia donde se parte de las pedagogías activas y flexibles relevantes para poder entenderlo y apropiarlo. Y es que cuando me hablan de pedagogías activas y flexibles, son aquellos métodos y técnicas que utiliza el docente en el aula para su proceso de enseñanza, pero son esos procesos de enseñanza que fomenten la participación activa del estudiante para llevar un aprendizaje. Lo otro es que la característica también está centrada en que deben de estar basadas netamente en los contenidos que el estudiante considera interesante. El aprendizaje debe ser significativo. Eso, digamos que es un punto de partida también de las pedagogías activas y flexibles. Y por último, desde este concepto que está aquí presentándose, son aquellas que requieren que los alumnos lleven a cabo actividades que estimulen su aprendizaje. Estas actividades incluyen, entre otras, lectura, escritura, resolución de problemas, planteamiento de preguntas o debate, actividades, todas ellas en las que el alumno debe estar implicado de manera activa. Si ustedes ven, en general, estas tres concepciones, estos tres marcos conceptuales tienen un elemento en común y es que las pedagogías activas están centradas en los estudiantes, en las necesidades de los estudiantes y cómo generamos aprendizajes significativos a través de estas pedagogías, de estas metodologías. ¿Por qué puede ayudar a la flexibilización curricular? Porque estas pedagogías centradas en el estudiante permiten acciones, permiten resultados de flexibilización en nuestras aulas de clase. Retomo algunas de las conocidas pedagogías activas que seguramente usted como docente ha trabajado en el aula. Principalmente traje para el bloque dos tipos de aprendizaje que normalmente intervienen en nuestras prácticas educativas y que a veces un poco son confundidos entre lo que es el uno y el otro. Efectivamente, el aprendizaje colaborativo tiene unas decisiones conjuntas, se construyen conocimientos a través de la colaboración grupal y hay una responsabilidad compartida. El aprendizaje cooperativo hay una división de tareas, requiere pues de una preparación sobre esa división de tareas, hay una responsabilidad directa que se le asigna a cada persona, a cada estudiante, que está en el ejercicio de alguna actividad que involucre ese aprendizaje cooperativo y los resultados son que sean
digamos, el beneficio para cada uno de los integrantes de los miembros del grupo. Tanto el aprendizaje colaborativo como el cooperativo se realizan mediante grupos para poder generar pues, mayores resultados. Se piensa que pueden ser en grupos pequeños, pero pues este tipo de aprendizajes pueden generarse a través de grupos pequeños o grandes de manera tal que se pueda organizar el objetivo de lo que quiere el docente como resultado de, de este tipo de aprendizajes, del uso de este tipo también de metodologías. Y muchas veces, pues, lo que les decía, se puede llegar a confundir una línea delgada, lo que es uno o el otro, aunque los dos es trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, hay una diferencia en cómo se estructura los dos tipos de aprendizaje. Un ejemplo del aprendizaje cooperativo es posiblemente donde el educador propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, por eso están ahí la división de tareas. Cada persona se responsabiliza sobre la solución de una parte del problema, el profesor en sí es quien diseña y mantiene esa estructura, esas interacciones y es quien decide en la dinámica en el proceso para poder obtener los resultados esperados. El colaborativo, el ejemplo es diferente porque son decisiones que corresponden más al colectivo, hay unas decisiones más conjuntas, que es por eso que está ahí esa característica. El grupo de trabajo decide algunas acciones para pues, lograr el objetivo y hay una puesta en común de los resultados. Ese es como algunos elementos de diferenciación de las pedagogías activas, en este caso, que tengan que ver con aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Otra que traigo a este bloque importante, que es una metodología poco explorada por los docentes o que digamos que tomó gran fuerza en estos tiempos donde la tecnología cobra un rol importante en toda nuestra acción pedagógica y nuestra interacción con nuestros estudiantes. Y es un enfoque pedagógico que es muy amplio, que puede incluir muchas metodologías. O sea, en una clase invertida yo también puedo generar metodologías de aprendizaje por proyectos, de aprendizaje basado en problemas, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues también es conocida como una acción mediada. Lo que tradicionalmente se hace en clase para la clase invertida es lo que se hace en casa y lo que tradicionalmente se hace en la tarea es lo que se completa en clase. Entonces, el modelo de clase invertida surge a partir de una situación de unos docentes que deseaban ayudar a sus estudiantes cuando faltaban a clases o que presentaban complicaciones a la hora de comprender algunos temas teóricos. Entonces, los alumnos reciben la información por sí mismos, eso es una de las características, no de la explicación directamente del profesor, con lo cual el tiempo de clase puede usarse de otras maneras y en lugar de destinarse a clases explicativas o magistrales centradas en el conocimiento del docente y los contenidos que éste transmite, pueden ahora destinarse a otros fines más educativos para tal fin. Por ejemplo, se puede, no sé, un docente puede utilizar herramientas como videos de explicación sobre algún tema o videos de reflexión sobre algún tema y poder dejar algunos documentos que puedan generar estudio por parte de los estudiantes, ya sean virtuales, ya sean en físico, para que el estudiante es el que se acerque directamente a ese conocimiento y pueda ya llegar a clase a través de un proceso que el profesor también plantee y planee, donde se resuelvan dudas, donde se desarrollen debates sobre un tema y puedan reconocer las dificultades y los avances que los estudiantes puedan tener sobre algún tema específico.
algunas ventajas que se pueden reconocer de la clase invertida es que aumenta la preparación previa a la clase de los estudiantes, entonces su predisposición a participar puede ser mayor. Hay un aprovechamiento del recurso en casa, y el estudiante puede cuantas veces acceder a él, si no lo entiende, si le gusta, etcétera, etcétera, a la hora que quiera, obviamente pues para preparar la clase en un tiempo límite, puede hacerlo, entonces es una ventaja hacer un involucramiento más responsable también de los estudiantes con respecto a una temática. Permite implementar lo que yo decía, otras estrategias en el aula, retos grupales, trabajo colaborativo, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos. El docente puede conocer mejor las problemáticas de comprensión de los estudiantes porque pues son ellos los que primero se enfrentan pues a conceptos, a conocimientos sin un acompañamiento directo y pues propicia lo que es la autorregulación de los estudiantes, cómo se hacen responsables de preparar una clase, entenderla y poder aportar en lo que prepara ya el docente en el aula. Por último, quiero mostrarles una estructura como tal de la clase invertida, del bloque de lo que hacen los alumnos, de lo que hacen los profesores y lo que pasa en clase. Entonces, ahí hay un flujo desde que el profesor envía un material a sus estudiantes, ¿cierto? Estudian y reflexionan a partir del material, de cuestionarios, del direccionamiento que dan los docentes con respecto a ese material. Van preparados a una clase, habiéndose formulado preguntas, habiendo descubierto las dificultades sobre el material que han podido acceder. El profesor recibe y comprueba y revisa cuáles son esas dificultades, evalúa la clase para responder a las necesidades de sus estudiantes y a sus intereses. La clase entonces puede servir para discutir, para generar debates, para ejercitar, para aplicar conceptos del material propuesto. Y pues la clase aumenta la cantidad y la calidad de participación de los estudiantes. Digamos que esto no es algo 100% efectivo que puedan participar o no, porque también nos podríamos encontrar que el estudiante llegue sin la preparación del material, pero ese proceso de autorregulación con respecto a esta metodología es importante y puede ayudar a que el estudiante pues se responsabilice de sus trabajos, de sus tareas, de la preparación de una clase, en este caso desde el aula invertida, y pues esto ayuda a mejorar y acceder al aprendizaje desde otra perspectiva, no siendo el maestro el que tiene que direccionar todo el concepto del aprendizaje en el aula, sino también él puede generar esas acciones mediadas fuera del aula para que el estudiante acceda de otra manera al conocimiento, genere otro tipo de aprendizaje, se haga cuestionamientos y puedan resolverlos conjuntamente con sus compañeros ya en el direccionamiento de la clase. Entonces, con esto se cierra el bloque de conceptualización y de reaprender con unos elementos básicos que tienen que ver con elementos que se pueden flexibilizar, elementos que me ayudan a flexibilizar la clase, cómo los hago conscientes y cómo posibilito esos aprendizajes significativos en los estudiantes. Espero que les haya servido esta conceptualización de este módulo para sus experiencias de ahora en adelante.